Aunque no pueda ver lo que resta del camino para andar, aunque imposible pareciera caminar, confío en ti, tomado de tu mano voy a ir. Les saludo con el gozo del Señor. En el corazón del hombre hay un vacío, así nacimos, con ese vacío, y por eso es que el hombre está en una constante búsqueda para poder llenar ese vacío. Y sabemos que el vacío solamente lo puede llenar el Señor. Ese vacío se canaliza por medio de búsquedas importantes, de tener un buen empleo, formar una familia, ganar mucho dinero, ser un empresario famoso, pero todas esas cosas no alcanzan. Cuando el ser humano canaliza su vida, se orienta en ese camino, pierde el control y su vida es un desastre, porque se hace una adicción en esa búsqueda. Pero esa búsqueda solamente el ser humano puede llenar con la presencia de Dios. Por eso que es importante tener en cuenta la orientación de Dios. La Biblia dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso está en Mateo 6:33. La visitación de Dios. Cuando yo era niña, a los 5 años, tuve un sueño que el Señor Jesús me hablaba, estaba junto a mi madre y Jesús me dijo en mi sueño que yo me portara bien y que le hiciera caso a mi madre, porque miré al cielo y ahí estaba Dios con una cara de abuelo. Esa imagen nunca se pudo borrar de mi mente, quedó grabado en mi ser, y a los poco tiempo, cuando yo aún era muy pequeña, mi papá se ausentó y nunca más volvió a mi casa. Y solamente lo tenía a mi Padre Dios. Estaba sola y todas esas cosas ha creado en mí un enojo porque papá no estaba. Pero un día escuché la palabra de Dios, en la Biblia dice que con amor eterno te he amado y por eso te he prolongado mi misericordia. Y ahí pude entender y pude ver el amor de Dios. Y eso hizo nacer en mi corazón esa búsqueda de Dios, y así fui obediente a la búsqueda de Dios, me preparé y le serví al Señor. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la vida de uno cuando la circunstancia le golpea fuertemente? En una muerte súbita mi esposo fallece y a raíz de eso mi hijo Abel comete un suicidio. Y bueno, fue tan grande que yo me lancé a los brazos de mi Señor Jesús con toda mi fuerza, le clamé. Y Él me respondió y pude ver su gran amor y pude entender cuán grande y misericordioso es Dios con nosotros cuando confiamos plenamente en Él. Él me dijo esta palabra: Ana, tu hijo no va a morir. Esto es para que mi nombre sea glorificado. Y ahí me aferré a Él me aferré, a mi papá Dios, porque entendí que cuando el hombre se encuentra con Dios, se termina la búsqueda, porque la presencia de Dios llena todo nuestro ser con el Espíritu Santo, transforma nuestra vida y hace que el hombre sea reformado. En Jeremías 31 dice: hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo: con amor eterno te he amado. Podemos comprender el propósito de Dios y entender cuál es el deseo para nuestra vida. Eso fue que activó mi fe como hijo de Dios. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de las gracias
para recibir el pronto auxilio de Él, sabiendo que Dios oirá todas nuestras peticiones y contestará todas nuestras necesidades. Así lo hizo conmigo y también lo puede hacer contigo. Nada hay difícil, para Dios no es difícil, porque lo difícil Dios lo venció en la cruz. Por eso hoy soy una hija de Dios victoriosa. Él me llevó a caminar en lo sobrenatural, activó mi fe y todas mis cargas, mi tristeza, mis temores se la entregué a Él. Oro para que muchas almas se salven y conozcan la verdad del plan de Dios y que ninguna alma se pierda. Segundo, que puedan escuchar y obedecer el mensaje de Dios en estos tiempos tan difíciles, que tenga la necesidad de predicar el mensaje de Dios. Acción práctica, para que su fe se active cada día y pueda vencer todas las circunstancias y ser un victorioso en Jesús, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría del hombre, sino que en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5.